Muy buenas tardes a todos, soy el profesor Ricardo Pautasi y lo que vamos a ver en este video es un resumen de la clase que tendrá lugar propiamente dicho el 27 de abril, el viernes 27 de abril. La clase es sobre transmisión sináptica. Repito, es solo un breve resumen de cada una de las slides. Lo ideal es que vengan a clase y que escuchen todo, pero esto es para aquellos que no pueden o que quieran repasar. La clase propiamente dicha es sobre señales entre las neuronas, señales eléctricas, señales químicas, particularmente señales químicas entre ellos. Una primera parte de la clase tiene que ver con un breve repaso, ya que si bien nos vamos a abocar a lo que son las comunicaciones entre las neuronas, es muy importante primero conocer cómo se da la comunicación dentro de las neuronas. Una forma sencilla de decir esto es que las comunicaciones dentro de las neuronas son eléctricas, en tanto que las comunicaciones entre las neuronas pueden ser eléctricas también, pero principalmente son de tipo químico. La comunicación dentro de la neurona se da a través de una señal eléctrica que denominamos usualmente potencial de acción, que viaja desde el lugar donde empieza, casi siempre cerquita del soma o cuerpo neuronal, hasta la terminal axónica de la neurona. En este caso estamos viendo una neurona de tipo multipolar. Las bases del potencial de acción surgen principalmente debido a que en condiciones normales de reposo, la neurona no es eléctricamente neutra, sino que tiene muchas más cargas negativas en forma interna que externa. Eh, Básicamente, en el interior de la neurona encontramos muchos aniones cargados negativamente, también encontramos mucho potasio, que es positivo, pero lo que es la carga eléctrica en general es negativa internamente. Y hay muy poco cloro, que es negativo, y muy poco potasio, que es positivo. Eh, en forma convergente, en la parte exterior de la neurona, en, el, en todo lo que recubre la parte externa de la neurona, encontramos mucho cloro y mucho sodio. El potencial de la neurona, es decir, si uno pone dos electrodos, uno dentro de la neurona y uno afuera, va a encontrar que la neurona está cargada negativamente, tiene una carga negativa respecto del exterior. Esto está dado porque en condiciones basales la membrana es principalmente selectiva para potasio, es decir, que el potencial de membrana se establece principalmente a partir del potasio, por el potencial de equilibrio del potasio. A su vez, hay algunas bombas que mantienen estas concentraciones relativas de potasio, sodio y cloro a través de la neurona. Las bombas trabajan en lo que se llama un transporte activo. Básicamente la bomba de sodio y potasio que vemos en funcionamiento en este caso, saca sodio activamente fuera de la célula y mete esos triángulos verdes que estamos viendo ahí, que son potasio. Es decir, ayuda a mantener esta distribución desigual de iones a través de la membrana, que es la base del potencial de acción. ¿Qué es lo que sucede en un potencial de acción? Como dice la slide, veamos el potencial de acción en acción. Pues bien, cuando se da una estimulación, cuando la neurona se estimula, ya sea externamente por un experimentador o en condiciones fisiológicas cuando es estimulada por otra neurona, hay un cierto momento en que la estimulación pasa un umbral y básicamente se empiezan a abrir unos canales de sodio activados por voltaje que hacen que el sodio, recuerden que hay mucho sodio afuera y poco adentro, por lo tanto cuando se abren los canales, simplemente por difusión, empieza a meterse el sodio adentro. Eso pasa en una partecita de la neurona y se empieza a estimular toda la otra partecita que está al lado. Ese sodio que llega en una parte de la neurona estimula la parte que sigue, aquí lo podemos ver. Primero se abren unos canales, eso depolariza esa parte de, la, de la membrana y hace que se abran los canales de sodio que están inmediatamente al lado y los que están inmediatamente al lado y así sucesivamente. Eso hace que el potencial de acción se vaya transmitiendo de una partecita de la membrana hacia la otra. El problema que pasa con esto es que como empieza a entrar mucho sodio, se va depolarizando la neurona
es decir, pasa de estar muy negativa a estar menos negativa, hasta finalmente ha entrado tanto sodio que se ha puesto positivo. ¿Cómo hacemos para que nuevamente la neurona vuelva a ponerse en un estado negativo respecto del exterior y esté lista, entre comillas, lista para volver a disparar? Pues bien, lo que hacemos ahora es que los canales de potasio empiezan a jugar. Es decir, luego de que se han metido los canales de sodio y se ha llenado de sodio y se ha vuelto positivo, se abren los canales de potasio y de esa manera empieza a salir potasio para afuera, que recordemos es positivo, y así se logra nuevamente el estado de polarización. Esto, junto con el trabajo de la bomba, que va a empezar a sacar el sodio ese que está quedando de más ahí adentro y va a meter el potasio nuevamente, o algo de potasio, vuelve a configurar las condiciones normales que llevan al potencial de acción. Aquí tenemos el potencial de acción en sus diferentes fases. Una fase inicial, que es cuando la neurona está depolarizada. Una segunda fase en que se va depolarizando a medida que se abren los canales de sodio hasta llegar a un pico del potencial de acción. Posteriormente, en este momento, en los pasos 2 y 3, la permeabilidad es mayor para el sodio que para el potasio, o de hecho de otra manera, el potencial de acción está llevado primariamente por el sodio. Pero luego, en el paso 4, se abren los canales de potasio. Aquí los vemos, ven que los canales de potasio, que es la raya azul, son como más demorados, por eso se llaman en inglés, algunos de ellos se llaman delayed rectifiers, y en ese caso los canales de potasio hacen nuevamente volver, la apertura de los canales de potasio hace nuevamente volver el potencial de la membrana hacia el negativo. Fíjense que esto es 0 y para abajo es menos 10, menos 20, menos 30, menos 50, efectivamente. A veces como que se pasan de raya, digamos, la apertura de los canales de potasio y hacen que se vuelva muy negativo. Hay como un overshoot, un undershoot sería en este caso, en los textos se denomina a veces, que es que no es que vuelve a menos 50, menos 60, sino que se pasa hasta menos 80. Y hay una hiperpolarización. Y en ese momento hay un periodo refractario en el cual la neurona no va a responder aun cuando le estimulemos bastante fuerte. Bueno, hay varios resúmenes más en el PowerPoint que va a estar colgado, lo van a poder ver. Es importante hacer notar que lo que estamos viendo aquí es solamente una de las diversas, o mejor, discúlpenme, lo que vamos a ver a continuación, que es ya no cómo las neuronas se comunican dentro de ellas mismas, sino cómo se comunican con otras neuronas. Hay diversas formas de comunicación psicobiológica, llamémosle, entre las neuronas, de las cuales la comunicación sináptica, que es la más conocida, es solo una de ellas. De hecho, la comunicación sináptica es relativamente rápida, pero decae muy rápidamente. Hay otro tipo de comunicación que es la paracrina, que se da directamente entre células que están muy cerquitas unas entre ellas y no requiere de una estructura especializada como la sinapsis. También las células pueden establecer comunicación entre comillas con ellas mismas. Ese tipo de comunicación, por ejemplo recaptando transmisores, se denomina autocrina. También hay una comunicación atípica por moléculas gaseosas, como por ejemplo por óxido nítrico. Finalmente, un tipo de comunicación muy importante es la comunicación endócrina. La comunicación endócrina es la comunicación a partir de hormonas, es decir, de sustancias químicas que se distribuyen en la sangre y a partir de ella llegan hasta lo que se denominan cuerpos objetivo o órganos objetivos que tienen receptores para ella. Por ejemplo, las glándulas, perdón, vamos a ver más adelante eso. Bueno, volvamos ahora sí a cómo se comunican específicamente las neuronas. Recordemos que puede haber diferentes tipos de comunicación entre neuronas. Una que no nombramos es la comunicación eléctrica entre las neuronas. Puede haber sinapsis de tipo eléctrica. Y antes de eso es importante nombrar que la sinapsis o la comunicación entre dos neuronas puede darse a partir de los axones de una neurona y las dendritas de la otra neurona, en ese caso es una sinapsis axodendrítica, o entre los axones de una neurona y el cuerpo de otra neurona, eso es axosomática, y así todas las diferentes combinaciones.
Este tipo de contacto entre las dos neuronas puede darse en forma química, que es la forma más clásica, que vamos a estar bastante tiempo con eso, o puede también darse en forma eléctrica. Las sinapsis de tipo eléctrica se dan a partir de el contacto físico directo entre las dos neuronas a partir de unas estructuras proteicas que se denominan conexones. Un conexón está formado por 6 conexinas, que lo estamos viendo aquí, que son unas proteínas que se juntan entre ellas y forman esta especie de canal que permite una comunicación directa neurona a neurona. Este canal usualmente transmite electricidad, por eso la sinapsis eléctrica. Sin embargo, también puede transmitir otros metabolitos, puede transmitir hasta alimentos u otros alimentos celular, ¿no? Glucosa, ATP, adenosintrifosfato. Pero lo importante en esta clase es que puede permitir, como vemos aquí, que una neurona presináptica tenga un potencial de acción. Fijémonos en el eje de las X al milisegundo 1, y muy rápidamente la neurona postsináptica, que está posteriormente algo abajo de esa presináptica, emite también un potencial de acción. ¿Por qué? Porque hay una conexión eléctrica, física, entre ambas neuronas, en la cual la electricidad pasa por esas conexinas y haga que no haya casi demora entre la activación de una neurona y la otra. Las sinapsis químicas, en cambio, son mucho más demoradas, mucho más lentas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, una neurona segrega una sustancia química al medio, esa sustancia química tiene que impactar sobre los receptores de la neurona postsináptica y así sucesivamente. Todo esto hace que las sinapsis eléctricas sean muy útiles cuando haya que, por ejemplo, generar una respuesta muy estereotipada de escape, por ejemplo en los cangrejos, o cuando haya que sincronizar muchas poblaciones neuronales, es decir, cuando haya que tener muchas neuronas que actúen al unísono. En ese caso podemos ver aquí en el gráfico de la derecha como una neurona 1 que tiene estos spikes o potenciales de acción de forma regular hace que otra neurona 2 que esté cadena abajo le siga, como si fuera haciendo un eco. Este tipo de respuesta sincronizada funciona mucho mejor cuando hay contactos sinápticos eléctricos de alta eficacia. Pero bueno, obviamente lo más importante, no sé si lo más importante, pero lo más conocido son las sinapsis de tipo química. Estas sinapsis de tipo química tienen la diferencia, primero, de que son mucho más lentas, de que no hay un contacto directo entre neurona y neurona, y que son dependientes de la segregación de estos elementos químicos denominados neurotransmisores. Como veremos antes, los neurotransmisores impactan sobre dos tipos diferentes de receptores. Uno, los denominados ionotrópicos, la asociación entre el receptor y una proteína, entre el neurotransmisor y el receptor, que es una proteína específica de la membrana postsináptica, abre un canal iónico para sodio, para potasio, para cloro, para cualquiera de los iones que vimos antes que está involucrado en el potencial en el estado eléctrico de la neurona y eventualmente en el disparo de potenciales, ¿sí? Otro tipo de receptores son lo que se denominan receptores asociados a segundo mensajero, receptores metabotrópicos. En ese caso, el neurotransmisor lo que hace es activar una secuencia de mensajeros o de sustancias químicas que en última instancia también puede activar un canal iónico o también puede mandar información al núcleo celular y activar la expresión génica. Fíjense que en este caso hay como más intermediarios en el medio, por lo tanto son mucho más lentos. Esta es una figura del Purves de la quinta edición que yo sugiero que la vean en detalle, que la revisen mucho, porque tiene mucha información. Básicamente son todos los pasos de la transmisión sináptica. Lo que estamos viendo en el paso 1 es que el neurotransmisor, que puede ser producido directamente en el cuerpo celular, o al menos el precursor puede ser producido en el cuerpo celular, o puede ser sintetizado en el terminal axónico, es almacenado en unas vesículas. Cada una de estas cosas, de estos pasos, la síntesis, el almacenamiento, depende de proteínas específicas. Pero bueno, el neurotransmisor se almacena en estas vesículas y en un momento algunas de esas vesículas viaja desde la parte más distal del pie axónico, del terminal axónico, hasta bien cerquita de la membrana.
La palabrita es como que se encalla en la parte, al ladito de la membrana más externa del terminal axónico. Y queda ahí como esperando. ¿Qué es lo que queda esperando? El paso 2, que se dé un potencial de acción que invada la terminación presináptica, y ese potencial de acción, ¿qué va a producir? Va a producir que se abran unos canales en la membrana presináptica, en el terminal. Y esos canales son específicos de calcio, Ca2+. El calcio usualmente está mucho más concentrado afuera de la neurona que adentro. Por lo tanto, cuando llega el terminal, el potencial de acción, se abren los canales, hay una invasión de calcio para adentro de la neurona. Las vesículas sinápticas que tienen adentro suyo las vesículas sinápticas que tienen el neurotransmisor tienen unas proteínas en la superficie que están como sensando si hay o no hay calcio dando vueltas en el terminal axónico. Y cuando detectan el calcio, empiezan a acercarse aún más a la membrana presináptica y se funden con ella. Es decir, el paso 5. Se fusionan con la membrana presináptica y, por lo tanto, como que la vesícula se queda sin membrana, se fusiona, se queda como una bolsa que se pega a una pared, el neurotransmisor queda libre y queda liberado en el espacio sináptico. Finalmente, el neurotransmisor se va a pegar va a activar, dicho de una manera un poquito más elegante, se va a pegar a los receptores de la membrana postsináptica, de la neurona postsináptica. Como ya dijimos, ya sea porque los receptores sean ionotrópicos o metabotrópicos, una consecuencia va a ser la apertura de los canales que se encuentran en la membrana postsináptica, de los canales iónicos. También, como van a ver acá, a veces lo que va a causar es el cierre de los canales postsinápticos, pero en general lo que se produce es una apertura. Y eso a su vez va a generar lo que se llama un PPCE o PPCI, un potencial postsináptico excitador o inhibidor. Es decir, la neurona ahora postsináptica, ya no la pre, la post, va a estar más o menos dispuesta a activarse. Aquí pasan algunas cosas, después de esto pasan algunas cosas muy interesantes. No puede estar el neurotransmisor todo el tiempo aquí dando vuelta en el espacio sináptico, si no estaría todo el tiempo la neurona activándose. Tiene que haber mecanismos activos de limpieza de ese neurotransmisor, y esos mecanismos activos, que es el paso 10, es o retransportarlo dentro de la neurona presináptica para reciclarlo, o que la glía lo tome y empiece a hacer algunas cosas con ello, que ya vamos a ver, o que haya una enzima que lo destruya. Esos son todos los pasos, los destinos posibles del neurotransmisor. Aquí tenemos algunas breves descripciones adicionales de los canales ionotrópicos. En este caso es el receptor ionotrópico GABA-A. Este es un receptor de segundo mensajero, que también se denominan receptores asociados a proteínas G. Los de segundo mensajero son los metabotrópicos, ¿no? Y este es un ejemplo particular en el caso de la dopamina. Y algunas imágenes específicas de conexiones, en este caso una dendrita con un axón terminal. Este es el axón terminal. Aquí vemos lo que se llama una densidad, que se da justo en el lugar en el cual hay una conexión entre la neurona presináptica y la postsináptica, y ven claramente las vesículas cargadas con los neurotransmisores, y aquí una vesícula justo en proceso de fusionarse con la membrana presináptica y liberar sus neurotransmisores al espacio sináptico, que lo vemos ahí en detalle. Hay dos grandes clasificaciones de los neurotransmisores, de molécula grande y de molécula pequeña. Los de molécula pequeña a su vez se les llama también de molécula de fondo claro, porque cuando los ves en microscopía electrónica no tienen una tonalidad oscura, a diferencia de los de la molécula grande. Los transmisores de molécula pequeña lo que tienen es... estaba diciendo que los transmisores de molécula pequeña, que son por ejemplo el glutamato, el GABA, la glicina,
son en general las enzimas que son las encargadas de participar en el proceso de creación de esos transmisores, son sintetizadas en el cuerpo celular y viajan a través del axón mediante algo que se llama un transporte axónico lento. Cuando llegan esas enzimas al terminal axónico, van a trabajar sobre los precursores de los transmisores, y esos precursores son provistos a partir de recaptarlos del medio extracelular, son provistos a veces por la glía, o a veces son recaptados a partir de un transmisor que ya se utilizó. Y las enzimas van a trabajar sobre esos precursores y luego los van a, entre comillas, meter y empaquetar en las vesículas que hablamos antes, hasta liberarlos. En cambio, los transmisores de molécula grande, que son también denominados transmisores peptídicos, son así ¿por qué? Porque son cadenas de aminoácidos, son un conjunto entre 3 hasta 100, 200, 300 aminoácidos puestos uno al lado del otro, por lo tanto configuran lo que se llaman polipéptidos, o péptidos en general también se denominan. Por ejemplo, los opiáceos, todas las familias de receptores opiáceos constituyen neurotransmisores de tipo peptídico. Y en ese caso lo que sucede es que el proceso de síntesis se da a partir de generar precursores o precursores del neurotransmisor propiamente dicho. Esos precursores, por ejemplo la predinorfina, tenemos tres partes, pro y dinorfina. Esa sustancia se genera, se crea en el núcleo y viaja hasta el terminal axónico también a partir de transporte axónico, pero en este caso un transporte axónico rápido. Junto con la precursora del transmisor viajan algunas enzimas. Esas enzimas van a ser las encargadas en el terminal axónico de generar primero del preprotransmisor el protransmisor, es decir, una segunda sustancia que a su vez es la precursora del transmisor peptídico propiamente dicho. El primer neurotransmisor que fue descubierto fue la acetilcolina. La acetilcolina tiene múltiples funciones, pero la principal es la de ser el neurotransmisor que participa en la unión neuromuscular, es decir, en la unión entre las fibras nerviosas eferentes y los diferentes músculos. También está en los denominados ganglios del sistema motor visceral y también está en el sistema nervioso central. Lo que estamos viendo ahí es la vía de síntesis de la acetilcolina. La acetilcolina se genera a partir de la acetil-CoA, que es una sustancia que a su vez se genera por la glucosa, y la combinación de acetil-CoA y colina genera la combinación de acetil-CoA y colina en conjunto con una enzima que es la colina acetiltransferasa genera acetilcolina. Siempre las enzimas que median entre los precursores de los transmisores y el transmisor propiamente dicho son lo que se denomina la tasa limitante. ¿Por qué? Porque la cantidad de enzima va a determinar cuánto podemos generar de neurotransmisor. Y ese es un lugar de clivaje, es decir, un lugar donde uno puede intervenir para aumentar o disminuir la cantidad de neurotransmisor. Si uno sabe que un neurotransmisor es importante para una función psicológica determinada y que sin ese neurotransmisor uno se deprime, por ejemplo, uno puede, en vez de administrar una droga que sea el neurotransmisor propiamente dicho, puede administrar la enzima o un facilitador de la enzima y de esa manera aumenta la cantidad del neurotransmisor. La principal vía de inactivación de la acetilcolina es la destrucción por una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que básicamente destruye el neurotransmisor y lo divide en acetato y colina. Fíjense qué interesante que la colina luego puede ser recaptada por la neurona presináptica y reutilizada en el primer paso de la síntesis. Otro elemento interesante es que este neurotransmisor es clave para la vida, porque uno necesita, moverse, mover los músculos, etc., ¿no? Pues bien, esto
ha sido utilizado por un conjunto de sustancias, algunas naturales y otras creadas por el hombre, que son altamente tóxicas. Por ejemplo, el gas sarín y algunas variedades del mismo que fueron utilizadas en la Primera Guerra son sustancias que impiden la acción de la acetilcolinesterasa. Básicamente impiden que la acetilcolinesterasa funcione y por lo tanto hay tanta cantidad de acetilcolinesterasa que esto superexcita las neuronas postsinápticas que no pueden volver a recuperarse y no se da la función polar y se da en última instancia la muerte. Esta foto que está aquí es una foto de un ataque terrorista que hubo en el subterráneo de Japón, que fue luego llevado al libro por un autor japonés, Haruki Murakami, en el cual los terroristas utilizaron un gas que actuaba sobre esta vía. Hay dos grandes tipos de receptores de acetilcolina. Uno son los receptores nicotínicos, que se escriben de esta manera: N por nicotínicos, minúscula, ASH, que es acetilcolina, y la R grande, que son de receptores. Se llaman así porque justamente la nicotina, que es el elemento activo de los cigarrillos, activa estos receptores. Son receptores, el típico o uno de los típicos receptores ionotrópicos. Están formados por 5 proteínas, alfa, beta, gamma, etcétera, que forman este poro que estamos viendo aquí en la imagen, ya sea de costado o visto desde arriba. Los receptores para nicotina están en diversas partes y también están en el cerebro. Y en el cerebro, por ejemplo, lo que hacen es, o unas cosas que se saben que hacen es modular la actividad de otras drogas, como por ejemplo el caso del alcohol. Otro de los receptores para acetilcolina son los receptores muscarínicos, que se denominan así porque la muscarina, que es un alcaloide derivado de la manita muscaria, los excita. Los receptores muscarínicos son metabotrópicos. Si mal no recuerdo, están formados por 7 proteínas que atraviesan la membrana y en la parte exterior tienen un sitio en el cual se pega la acetilcolina y en la parte inferior tienen un sitio donde se fijan las proteínas G, que es las proteínas G son el primer escaño de este conjunto de segundos mensajeros, es decir, la secuencia sería primero la acetilcolina activa el receptor genera un cambio conformacional que activa una de las proteínas G y esas proteínas G se disocian y activa toda una secuencia enzimática que en última instancia produce que se abren o se cierran canales. Otro receptor de molécula pequeña muy importante es el glutamato, que junto con el aspartato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Aquí tenemos la vía de síntesis del glutamato. No la voy a explicar, pero sí es importante mostrar que hay 3 grandes tipos de receptores para el glutamato que son de tipo ionotrópico. Y se denominan NMDA, AMPA y kainato, porque por los agonistas. Los agonistas son las sustancias que activan un determinado receptor. De los 3 de NMDA, AMPA y kainato, el más importante es el NMDA por N-D-metilaspartato. El receptor ionotrópico para NMDA, aquí lo vemos en la figura, es muy interesante, también genera esta forma de canal. Y tiene la particularidad que cuando la célula postsináptica está hiperpolarizada, está tapado por magnesio, ¿sí? Cuando está la célula despolarizada, este tapón de magnesio se desbloquea y ahí sí la presencia de NMDA puede generar excitación. Puede generar la entrada de sodio, la entrada de calcio, principalmente la entrada de calcio a la neurona postsináptica. Es decir, que este es un canal interesante porque para que se abra el canal iónico del receptor NMDA, no solo debe estar el agonista, en este caso el glutamato, el neurotransmisor, sino que también la célula postsináptica debe estar depolarizada, debe tener un estado ya previo de
depolarización por otra célula porque recibió aferencias de otra célula, y eso hace que el tapón de magnesio salga. Yo mencioné que una de las consecuencias de la activación de los receptores NMDA es la entrada de calcio. Y eso es muy importante. Ya vimos que el calcio funciona como un mensajero para que se peguen las vesículas, es decir, el calcio tiene un papel muy importante de segundo mensajero. Sin embargo, un elemento muy importante es que cuando hay una entrada desmesurada de iones calcio a la neurona postsináptica, esto puede generar lo que se denomina excitotoxicidad. Es decir, la neurona puede morir debido al influjo exagerado de calcio. Aquí vemos algunas neuronas, la de arriba particularmente, que probablemente haya generado un proceso de muerte celular debido a excitotoxicidad. A la par del glutamato, que dijimos que era el principal neurotransmisor excitador, tenemos neurotransmisores de tipo inhibitorio, tales como el GABA y la glicina, que son los principales neurotransmisores inhibitorios. El GABA está principalmente en el sistema nervioso central y la glicina en la médula espinal, pero funcionan de manera relativamente similar. Aquí tenemos el proceso de síntesis de GABA solamente, es importante que lo estudien. Y hay tres grandes receptores para GABA, GABA A, GABA B y GABA C. GABA A y C son ionotrópicos y el B es metabotrópico. El receptor ionotrópico GABA A es uno de los receptores clásicos más estudiados. Ahí lo vemos nuevamente, la formita del poro, está formado por diferentes subunidades proteicas que se plegan y se forman entre ellas. Y fíjense que hay como diferentes sitios de unión. Esos sitios de unión reciben o están especializados en ser activados por diferentes agonistas. Uno de ellos es el neurotransmisor endógeno, es decir, el GABA A propiamente dicho. Pero fíjense que este receptor también se activa por benzodiazepinas, ¿sí? Por las sustancias que se utilizan como medicamentos, el diazepam, el clorazepam, todos ellos son drogas terapéuticas que actúan sobre el receptor GABA A. Y fíjense que el GABA A es inhibitorio. Y claro, por eso estos fármacos reducen ansiedad, generan sueño, porque actúan sobre el principal receptor inhibitorio del sistema nervioso central. Sobre estos receptores también actúan el alcohol y algunos corticosteroides. Finalmente, un conjunto de transmisores muy importantes son los de las aminas biógenas: dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina y estamina. La vía que estamos viendo aquí de síntesis es la vía que desde la tirosina pasa a formar la adrenalina. Fíjense que en el medio hay pasos intermedios por los cuales se forma la noradrenalina y, lo más importante, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se forma a partir de la acción de la tiroxina hidroxilasa. Esa es la enzima que yo antes señalé como paso limitante. Es decir, sin tiroxina hidroxilasa no puede haber ninguna de estas cosas que está corriente abajo. ¿Qué es lo primero que se forma? La dopa. La dopa es un producto de metabolización de la tiroxina hidroxilasa sobre la tirosina, y luego la dopa es decarboxilada, es decir, sufre un proceso a partir de una enzima que se llama dopa decarboxilasa, se genera la dopamina. Cuando la gente que tiene patologías como el Parkinson se le da medicamentos, una opción primaria es darle L-dopa, que es una sustancia exógena, pero que reemplaza a la dopa endógena. Por lo tanto, esta gente tiene déficit en la producción de dopa, pero uno lo reemplaza y le da L-dopa. En la medida en que el sistema de dopa de carboxilasa funcione, esa gente va a generar dopamina. Muchos de los fármacos psiquiátricos que conocemos y psicológicos, y para mejorar sintomatología psiquiátrica y psicológica, actúan a nivel de estas drogas. Por ejemplo, muchos de las drogas antidepresivas lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina del espacio sináptico. Uno de los mecanismos principales para terminar la acción de las aminas biógenas, dopamina, noradrenalina, es recaptar. Hay un transportador, una proteína cuya función especial es ir al espacio sináptico y recaptar todo el dopamina, noradrenalina, lo que haya dando vuelta, y tirarla nuevamente al espacio sináptico. Resumen entonces, muchos de estos fármacos trabajan a partir de inhibir la recaptación, en este caso de serotonina, y de aumentar la biodisponibilidad de serotonina.
Finalmente, muy rápidamente vamos a ver lo que son los transmisores peptídicos. Habíamos dicho que eran largas cadenas de aminoácidos y que eran sintetizados a partir de una vía triple. Primero algo que era parte, llamémosle parte 1, parte 2, parte 3. Eso se sintetizaba en el núcleo, el prepropéptido. Luego todo eso llegaba hasta el terminal axónico y ahí una enzima lo transformaba en un propéptido y posteriormente en el péptido propiamente dicho. Por ejemplo, la dinorfina, que es una sustancia neurotransmisora inherente al sistema opiáceo que actúa sobre receptores kappa, primero se denomina o se genera algo que se llama preprodinorfina, luego se genera la prodinorfina y finalmente el transmisor activo propiamente dicho se llama dinorfina, y así para el resto. A diferencia de los transmisores de molécula pequeña que actúan sobre receptores ionotrópicos y metabotrópicos, los transmisores peptídicos solo actúan, al menos en lo que yo conozco, sobre receptores de tipo metabotrópicos. A su vez, un solo precursor, un prepropéptido, prepro algo, puede generar diversos tipos de sustancias neurotransmisoras activas. Por ejemplo, aquí vemos que la preproencefalina, que es uno de estos péptidos, es luego llevada a proencefalina y finalmente esa proencefalina puede generar hasta 3 tipos de neurotransmisores diferentes, la metaencefalina, leoencefalina y así sucesivamente dicho. Otro transmisor no convencional son los mejor dicho, la familia perdón, de los cannabinoides, que la sustancia endógena por excelencia es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que está presente también en la cannabis, que se puede derivarse de la planta de la cannabis, y que actúan sobre los denominados receptores endocannabinoides, como el CB1. A su vez, otro transmisor no convencional es el óxido nítrico, que ni siquiera es una sustancia que se diluye en un medio acuoso, ya que es un gas. En ese sentido es bastante interesante porque es un gas. Bueno, ese es un poco el resumen de la clase que vamos a tener el próximo viernes. Tiene otras cosas la clase, tiene ejercicios, fíjense en la parte posterior. Así que los invito a que vengan el día viernes y vean esta clase. Saludos a todos.